Bendiciones, mis hermanos en Cristo Jesús, gozaos siempre en la palabra, gócense. Hoy les voy a hablar del libro de Efesios, capítulo 2, versículo del 1 al 9. Voy a dividir en dos partes. Primero del versículo 1 al versículo 3, ¿verdad? En el capítulo de Efesios, capítulo 2. Y la segunda parte del versículo 4 al 10. Y aquí vamos aprendiendo juntos. Salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Mis hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Aquí nos habla de dos tiempos, ¿verdad? En el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al espíritu de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, ¿verdad? Lo que nos menciona aquí, ¿verdad? En el espíritu de las tinieblas, el príncipe de las potestades, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, el que habla, el mundo pagano, ¿verdad? Lo que se refiere que ese mundo aún no ha conocido a nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que aún se le nombra en otro tiempo, ¿verdad? Pero aún están esos. Pero en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en ese otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo de los demás. En el versículo número 3 se refiere, ¿verdad?, que entre también nosotros vivimos en ese mundo. Lo que quiere decir que el que aún no es cristiano sigue viviendo en el mundo pagano, ¿va? En el mundo de las tinieblas, ¿verdad? Cometiendo cualquier tipo de pecado, ¿verdad? Tipo de la carne, que es un pecado. Se puede decir que el más débil, el que todo el mundo comete, ¿verdad? Entonces, hay un mundo donde los que aún no han aceptado a nuestro Señor, ¿verdad? El mundo pagano. En otros tiempos, y en otros tiempos donde ahora los que son cristianos, si se han convertido y aceptado a Cristo en su corazón, ¿verdad? Están ahora en otro tiempo. Ya conocen la palabra de Dios, ¿verdad? Mas todo aquel que conoce la palabra, ¿verdad? Porque hay muchos que ya han nacido cristianos o que sus papás son cristianos o ya llevan una o dos o tres generaciones, ¿verdad? Y hay personas que ya nacen siendo cristianos, pero también aún esas personas ah, van, sub y bajan, ¿verdad? Y dice su palabra que en Santiago 4, capítulo 4, versículo 17, que el que conoce la verdad y no la hace, comete pecado. ¿Pero cómo? Porque hay muchos cristianos. Hay cristianos que se han alejado de Cristo, de la palabra también, ¿verdad? Y que dicen, no, yo ya no sigo o no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no quiero cometer más pecados. Pero si ya vives en pecado
y estás haciendo pecado. Tú rechazas la palabra, ya estás en pecado. Y yo lo he escuchado. Y en mi casa lo he escuchado. Yo no leo esto. Yo no quiero leer la Biblia. ¿Verdad? En algunos de mis familiares también. Yo no quiero conocer. Porque si sé o conozco, ya vivo en pecado. Muy cierto. Pero aún estás en pecado. Y aún sabiendo, si no lo haces, no haces lo correcto, cometes pecado. ¿Verdad? Pero nuestro Señor es bien misericordioso. Nuestro Señor es amor. Lo que Él nos llama, ¿verdad? Que lo conozcamos. Ahora les voy a leer del 4 al 10 para que conozcas ahora lo que Dios hace por nosotros, ¿verdad? Y como lo dijo al principio, y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora Él nos dice en el capítulo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Para gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. ¿Verdad? Cuando nosotros estábamos muertos en los delitos y en pecados, cuando vivíamos en el mundo pagano, ¿verdad? Lleno de pecados, cuando nunca confesamos nuestros pecados. Pero nuestro Señor es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, amén, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. Mis hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? No podemos imaginarnos lo que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad? Pero Él nos dice en el Apocalipsis que todo el que persevere y llegue hasta el final nos dará de comer del árbol de la vida. Hay que perseverar en el camino correcto, en el camino de Cristo Jesús, y no decir, yo no quiero leer la Biblia, o yo no la leo, ¿para qué? Yo así estoy bien, yo no quiero cometer más pecados, pero si ya estás viviendo en pecado, ya estás en pecado. No se puede ocultar las cosas, no hay nada que podamos ocultar. Nuestro Señor dice que todo aquello que uno o nosotros pensemos que vamos a ocultar, Dios lo sabe, Dios lo sacará, Dios sacará todo eso a la luz y se sabrá todo. Aquí nuestro Señor está siendo rico en misericordia por nosotros, por sus hijos, ¿verdad? Que dejemos un mundo. Aquí nos habla en verdad en el versículo 2, ¿verdad? En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿A qué se refiere? Al mundo pagano, al mundo que conocemos. Pero en el tercero dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos
Lo que quiere decir que hay muchos que ya han salido de ese mundo pagano, ¿verdad? Y en el 4 viene, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo Jesús. Sois salvos. Aleluya. Todo aquel que llegue a ver este video por primera vez, tómate el tiempo de leer 5 o 10 minutos las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo te ama. Ama a toda la humanidad. No podemos esconder nada. No podemos pretender que somos buenas personas. Porque muchos bendecimos con la boca, pero con el corazón está dañado. Pensamos otras cosas, ¿verdad? No dejamos realmente ver quiénes somos. Pero para Dios nuestro Señor no hay nada oculto. Es mejor confesar nuestros pecados, ¿verdad? Y reconocer a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice aquí, es rico en misericordia. Hay que gozarnos. Hay que tomarnos 5 o 10 minutos, ¿verdad? Y como en esto me despido, ¿verdad? Diciendo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estando muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay que tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. No importa que estemos pasando, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, si lo ponemos en primer lugar, Él nos ayudará. Él es el que pelea las batallas. Es el Señor Jesucristo quien nos da la victoria, ¿verdad? Y la gloria, la honra para nuestro Señor, porque Él es piadoso, Él es amor y Él es misericordioso para con nosotros. Hermanos en Cristo Jesús, gozaos siempre en la palabra. Cuídense mucho, que Dios me los cuide y proteja, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que así sea, siempre. Aleluya, orar. Amén y amén. Un abrazo fuerte.